Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar sobre la antropología y mitología. Mi grupo está conformado por Erika Reyes, Patricia Lugo, María Laurel Llori y mi persona Darín Charity. El día de hoy les voy a hablar sobre el hombre y su relación con sus orígenes. Como saben, nuestra especie Homo sapiens pertenece al grupo de los primates, que han estado asociados con las selvas de tipo tropical casi desde su origen en el Cretácico. Hace más de 65 millones de años, donde aparecieron algunos pequeños mamíferos que vivían en los árboles, que desde sus orígenes los seres humanos desean siempre conocer y comprender a la naturaleza, principalmente porque de ello depende su supervivencia. El conocimiento del marco natural, así como su transformación y aprovechamiento, ha motivado e impulsado el conocimiento científico y la técnica. Eh, la mitología se ha implantado como algo normal en la vida humana y en la cultura, arte y literatura de la civilización occidental. Actualmente se utilizan frases, citas, nombres y adjetivos que evocan la mitología. Según el filósofo en la mitología, el hombre es un compuesto del cuerpo y alma. El uno mismo no es el cuerpo del que el hombre se sirve, sino el alma y para que ella se conozca así. Eh, la antropología teológica es la parte de la teología que tiene a la persona humana como objeto principal de estudio. No pocas veces ha sido denominada también como la teología del hombre, sino que se busca, por tanto, alcanzar una noción completa del hombre a la luz de la enseñanza que la revelación cristiana contiene sobre él. Eh, ser imagen creada es constitutivo del hombre. Esta imagen es el sello que Dios ha puesto en el hombre, el cual expresa que éste es una criatura racional dotada de inteligencia, voluntad, libertad. Es decir, que el hombre está dotado de la capacidad de conocer y de trascenderse para entrar en relación. Muchas gracias. Las creencias religiosas es ese estado mental en el cual se encuentra una persona al creer 100% en algo, aunque no esté completamente certero de que eso sea así. Mi nombre es Erika Reyes y voy a hablar sobre el hombre y su relación con un ente religioso y sus creencias. Desde el principio de la humanidad, cuando comenzamos a tener un poco más de conciencia, más que para sobrevivir, hemos estado haciéndonos ciertos enigmas sobre por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, cuál es nuestro propósito, y hemos creado un sistema de creencias, de filosofías, las cuales buscan demostrar esas preguntas, ya que la denominamos la relación de la humanidad y la espiritualidad, mediante estos sistemas culturales, los cuales se fomentan con creencias y visiones del mundo, en la relación de los seres humanos con lo santo, lo divino, lo sagrado, lo espiritual, caracterizándolo así como un conjunto de prácticas que fomentan la fe, influenciando nuestra identidad como comunidad, independientemente de qué tipo de religión sea, ya que existen una infinidad de religiones las cuales cada persona puede escoger, cada comunidad puede fomentar diferentes religiones o crear nuevas religiones, ya que son un derecho humano. Por lo menos en la tradicional africana hay más de 100 millones de personas, en la Bahá'í hay 7 millones de personas, en el budaísmo hay 376 millones de personas, Cao Dai hay 4 millones de personas, en la tradicional China hay 394 millones de personas. Actualmente en el cristianismo hay 2,1 mil millones de personas. En el Islam hay 1,5 mil millones de personas.
en el judaísmo hay 14 millones de personas, en medidas más pequeñas, en la primal indígena, la cual son tribales, étnicas, religiosas o animalistas, hay 300 millones de personas. En el espiritismo hay 15 millones de personas. Mediante estas religiones, en lo largo de la humanidad, se ha buscado dejar pruebas de estas religiones, porque el ser humano necesita dejar esa marca, la cual le dio en su momento el sentido de la vida, por lo menos la adoración al sol de los dioses, los budas de Bimiyan, el jardín de Bai, el Fujimi, el Kaaba en Arabia Saudita, también está el templo de oro de Amarista, los testimonios porque son aquellos testimonios de experiencias humanas de la espiritualidad. Y bueno, los mayas y sus relaciones mitológicas. La cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en Guatemala, Belice, México, en los estados como Yucatán, Campeche, Quintana, Chiapas y Tabasco. Estos se destacaron a lo largo de la historia con sus aspectos socioeconómicos, como lo es la escritura, la arquitectura, su sistema de numeración, como las matemáticas y la astronomía. La mitología maya apareció para explicar la creación del mundo y todo lo que en él encontramos, dando respuesta a cómo y por qué aparecieron. Dichas historias lograron transmitirse de generación en generación. Sin embargo, esto habría tenido su final en el momento en que llegaron los conquistadores españoles y incorporaron las prácticas religiosas y el catolicismo. En la mitología maya, los dioses cumplieron un rol fundamental dentro de las creencias religiosas. Ellos eran la conexión entre la naturaleza y los sucesos desconocidos. En ellos podemos destacar algunos dioses mayas, como es Yun-Kimil, que es identificado como el dios de la muerte o el señor de los muertos, que es Kukulcán, que es el dios reconocido como el dios de la serpiente emplumada, el Pahuatú, que es el dios de los puntos cardinales, representado por un solo dios y el cual poseía la fuerza de 4 hombres. A Itzanma, que es el dios responsable de la creación del hombre y de la tierra. A Hunapku, que es el dios principal de la mitología maya, ya que era el padre de todos los dioses. Y Chaak, que es el dios de la lluvia. Hola, yo soy María Laura Yuri y como último punto a tratar en esta exposición hablaremos sobre la mitología venezolana. En su momento, una serie de grupos indígenas en distintas regiones del país no basaban sus creencias con respecto a un dios con la figura de un hombre, sino más bien la representaban a través de seres basados en las plantas, en el agua, en la tierra, pero en otras zonas fuera de los indígenas, en lugares como Europa, se representaba a el dios como la forma de un hombre. Esto claramente pasó antes de la época de la colonización, cuando los indígenas fueron sometidos a tener que cambiar sus creencias de dioses a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Por acá tenemos en las diapositivas que colocamos diferentes formas de los indígenas de colocar sus creencias en diferentes vasijas, también en diferentes piedras. Ellos retrataban las imágenes de sus dioses, de sus espíritus. La mitología en Venezuela trata también de representar sentimientos y evocar tradiciones de muchos años. Los indígenas venezolanos intentaban de esta forma representar dichas mitologías en presentaciones gráficas, como ya lo mencioné antes. Entre las tribus más características de aquel entonces tenemos a los Yanomami, que son un grupo de cazadores recolectores habitantes de la selva amazónica, acostumbrándose así a pintarse el cuerpo de color rojo con onoto y posteriormente creando un color morado, añadiendo a esta mezcla de onoto un poco de resina llamada caraña, o agregando un color negro con diferentes materiales, de esta forma representando las expediciones de guerra
y colocándolo como una especie de defensa para sus enemigos, simbolizando así de esta forma la muerte y la noche. También ellos consideraban que tras unas grandes lluvias o el diluvio universal, que es lo que ellos consideraban, muchos Yanomami fueron arrastrados por las aguas, sobreviviendo así solamente los que pudieron sujetarse de ramas, de troncos, y por eso se dice que lo salvó el dios del agua, que ahí es cuando nace la mitología. Que de aquí sale la creencia que en boga durante la época colonial de que los indios eran descendientes de algunas tribus perdidas de Israel, siendo entonces un relato de la naturaleza mitohistórica. El otro ejemplo que tenemos por acá de la mitología venezolana está referido a las creencias tan generalizadas a lo largo y ancho de la geografía venezolana y de los claros orígenes indígenas que presentamos en nuestro país, sobre encantos, duendes y los espíritus. Estos serían dueños de la naturaleza y podrán incluso tomar hasta diferentes formas para poder acercarse a las personas. Se conoce como mitología o cuando se puede cambiar la relación de mitología a creencia, cuando las tribus o las personas tienen alguna forma de respaldar su información. Al hacer esto salen diferentes creencias y religiones. Con esto sí también muchas normas sociales de poblaciones indígenas y campesinas guardan una estrecha relación en Venezuela con el reino mágico. Así también lo denominó el antropólogo David Gusch. Muchas gracias, espero que haya sido de su gusto esta exposición.